Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo 5 de este increíble libro, El mito del emprendedor. Si no quieres perderte ningún capítulo de esta información valiosa, no olvides suscribirte y escuchar los audios anteriores como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y ahora comenzamos con el capítulo 5. Más allá de la zona de confort. Los cambios drásticos crean una situación extraña para el yo y generan la necesidad del mantenimiento de una nueva identidad. Y tal vez ello depende de la forma en que estas necesidades son satisfechas, si el proceso de cambio se produce de forma suave o si está condicionado por fuerza, convulsiones y explosiones. Autor Eric Howard. Todo negocio alcanza en su etapa de adolescente un grado que le lleva más allá de la zona de confort. El límite dentro del cual existe plena seguridad en la habilidad para controlar el entorno y fuera se empieza a percibir una pérdida de este control. Los límites del técnico se definen por lo mucho que puedan hacer por sí mismos, los del directivo por el número de técnicos que estén en condiciones de supervisar con efectividad o por el número de directivos que tenga subordinados y que pueda organizar, de forma que su esfuerzo conjunto sea suficientemente productivo. Los límites del emprendedor están en función del número de directivos que estén implicados en la búsqueda y consecución de su visión personal. A medida que un negocio crece, excede invariablemente las capacidades y habilidades del propietario para controlarlo, para tocarlo, sentirlo, calibrar el trabajo que hay que hacer y para inspeccionar personalmente el progreso como requiere cada técnico. Para su desesperación hace lo que sabe como puede, con lo que abdica de su papel de directivo, traspasado la responsabilidad a alguien, a un Harry cualquiera. En este punto su desesperación se transforma en esperanza. Espera que Harry sea capaz de manejar el negocio de forma que no tenga que preocuparse más. Pero Harry también tiene sus necesidades. También es un técnico, requiere más dirección de la que un técnico es capaz de generar. Necesita saber por qué está haciendo esto o aquello. Necesita saber los resultados que se esperan de él. Así como los haremos a partir de los que se evaluará su trabajo, también necesita saber hacia dónde va el negocio y en qué medida su trabajo se adapta a la estrategia global de la empresa. Para ser efectivo, Harry requiere algo que el técnico convertido en hombre de negocios es incapaz de darle. Necesita un gestor, y la carencia de tal tipo de actuación llevará al negocio hacia una situación ciertamente insostenible. Y como quiere que la empresa crecerá más allá de la zona de confort, a medida que la situación insostenible se acelere, se producirán solamente 3 posibles vías de actuación. Tan solo 3 caminos por los que el negocio podrá recurrir. Puede volver a la etapa de la infancia, puede dirigirse hacia una fractura fatal o podrá definir una vía de actuación que le permitirá sobrevivir indefinidamente. Veamos cada una de las 3 opciones. Hacerse pequeño de nuevo. Una de las reacciones más consistentes y predecibles del técnico convertido en propietario de una pequeña empresa frente al caos de la adolescencia es la decisión de hacerse pequeño de nuevo. Si no se puede controlar el caos, huyamos de él. Volver a la forma de actuar que era común cuando usted se lo hacía todo, cuando no tenía personal por el que preocuparse o cuando todo no tenía demasiados clientes a los que animar, o bien no existían niveles de inventario excesivamente grandes. En resumen, existe la posibilidad de volver a los tiempos en los que el negocio era sencillo, es decir, volver a la infancia. Y miles y miles de técnicos han seguido haciendo lo mismo. Eliminan al personal, reducen sus inventarios, empaquetan todas sus deudas en un solo bulto, alquilan un local más pequeño, colocan la máquina en el centro y el teléfono al lado, y vuelven a ser ellos los únicos que se dedican al negocio. Vuelven a ser el único propietario que jefe de cocina y el frigaplatos, haciendo por sí mismos todo aquello que se supone deben hacer otros.
pero sintiéndose cómodos por haber recuperado el control. ¿Qué puede ir mal? Piensa, olvidándose momentáneamente de que ya pasaron por una situación de este tipo. Es muy posible que esta situación también termine generando cierto tipo de problemas. Una mañana podría ser 6 semanas o 6 años después de tomar la decisión de hacerse pequeño de nuevo. Lo inevitable ocurre. Un buen día usted se despierta cuando su esposa le pregunta: ¿qué ocurre? Pareces enfermo. No me siento muy bien, le responde. ¿Quieres contármelo?, le pregunta ella. Sinceramente le contesta: no quiero ir nunca más a la empresa. Y es entonces cuando su esposa le hace la pregunta obvia: pero si no vas tú, ¿quién va a ir? Y de pronto usted se enfrenta con su verdadera condición. Se da cuenta de algo que ha intentado evitar en los últimos años. Debe enfrentarse con la inevitable verdad. No es propietario de un negocio, sino de un empleo. Y lo que resulta fatal es el peor empleo del mundo. No puede cerrarlo cuando quiera, porque si cierra no podrá hacer frente a los pagos. No puede dejarlo cuando quiera, porque si lo deja no habrá nadie para sustituirlo. Ni puede venderlo, si tal fuese su deseo, puesto que nadie quiere comprar un empleo. Llegados a este punto es cuando sobrevive la desesperación, el cinismo que siente la mayoría de pequeños propietarios ante sus negocios. Si en algún momento fue un sueño, por pequeño que fuese, se ha esfumado, y con el cualquiera deseo de seguir estando ocupado. Ya no limpiará más las ventanas, ya no fregará más los suelos. Los clientes se convierten en un problema en lugar de ser una oportunidad, puesto que si alguien compra algo, eso representará trabajo para usted. Su forma de vestir empieza a deteriorarse. El luminoso o el cartel anunciado empieza a descolorirse y a ajarse, pero no le preocupa. Cuando el sueño desaparece, lo único que queda es trabajo, la tiranía de la rutina, la triste actividad del día a día. Finalmente se decide a cerrar la puerta. Ya nada puede seguir reteniéndole allí. De acuerdo con las cifras de Small Business Administration, más de 400,000 negocios de esta naturaleza cierran sus puertas cada año en los Estados Unidos. Increíble. Y ello es comprensible. Su negocio, una vez más que la brillante promesa de una vida mejor, ha desaparecido. Se ha convertido en la tumba de sus sueños perdidos. Nos encontramos con el siguiente título: Ir hacia la fractura. El negocio adolescente tiene otra alternativa que es menos penosa y decididamente más dramática que la de hacerse pequeño. Consiste en crecer más y más rápidamente hacia el momento de la autodestrucción. La nómina de situaciones de esta naturaleza es bastante extensa, pero basta citar tan solo algunos ejemplos. Intel, Orshay, Computer, Coleco y muchas más, todas esas empresas que decidieron ir hacia la fractura, se iniciaron a partir de un impulso emprendedor, surgido de un técnico que enfocó su actividad con un fin supuestamente equivocado, buscando la comodidad del negocio realizado en lugar de su propio negocio. Los negocios que van hacia la fractura son un signo de nuestros tiempos, un fenómeno de la alta tecnología. Con la explosión de las nuevas tecnologías y el número de lo que las han creado, han surgido numerosos técnicos en la arena empresarial. Junto con todos estos magos y su aparentemente ilimitado virtuosísimo técnico, se ha producido una avalancha de nuevos productos en los mercados abiertos y plenamente receptivos a las nuevas tendencias. Por desgracia, la mayoría de estas empresas apenas han podido resistir a la aparición de momentos de descontrol que les obligaron a reaccionar justo antes de desesperarse o justo antes de desaparecer. Todos estos excesos de la etapa adolescente, que habrían sido solo perturbadores en una empresa en normal expansión, resultan totalmente desastrosos para un negocio que va hacia la fractura. A medida que la empresa crece,
el caos se hace mayor y eso va íntimamente ligado a las nuevas implicaciones tecnológicas. El técnico y su gente rara veces son capaces de sentirse libres para obtener la perspectiva que les permitirá analizar su auténtica condición. La demanda de comodidad de la que se sienten tan orgullosos excede rápidamente sus habilidades adolescentes para producirla. El resultado es casi siempre catastrófico. El negocio explota, dejando atrás de sí un grupo de personas que a menudo justifican esa explosión como consecuencia del riesgo y la velocidad de la adaptación a los tiempos cambiantes. Para ellos, la suerte, la velocidad, el cambio y una deslumbrante tecnología son elementos necesarios para seguir en la cresta de las olas. La realidad es muy distinta. La suerte, la velocidad y la deslumbrante tecnología nunca han sido ingredientes suficientes, puesto que todo el mundo puede tener esas características. Por desgracia, una vez en la cresta de la ola se requiere tiempo para escuchar, aunque la carrera esté basada en los reflejos de golpes de genialidad y de suerte. Ir hacia la fractura es equivalente desde el punto de vista de la alta tecnología a la ruleta rusa, jugada a menudo por personas que ni siquiera saben que la pistola está cargada. Tercer capítulo: supervivencia adolescente. La posibilidad más trágica de todos los negocios en la etapa adolescente es la supervivencia. Usted puede ser un individuo de fuerte carácter, obstinado, muy lúcido y con la determinación de no dejarse abatir por las circunstancias. Va cada mañana a su empresa con un cierto sentimiento de venganza, absolutamente convencido que hay una jungla ahí fuera y completamente determinado a hacer todo lo necesario para sobrevivir. Y sobrevive siendo estratégicamente intransigente, aprovechándose de su gente y de sus clientes, sacrificando y condicionando a su familia y a sus amigos, porque después de todo debe lograr que el negocio siga adelante y sabe que solo existe una forma de hacerlo. Usted debe estar allí en todo momento. En la supervivencia adolescente, usted está consumido por el negocio y por la posibilidad de perderlo, y en él pone todo lo que tiene, y por una u otra razón lucha cada vez más por mantenerlo, día tras día, luchando en las mismas batallas de forma exacta o como lo hizo ayer. No hay posibilidad de cambio. Noche tras noche se va a casa, cobilando, preparándose con más intensidad para el día de mañana. Finalmente el negocio no explota. Es usted quien lo hace. Este momento es usted como un motor de 20 cilindros, pero solo funciona con uno de ellos bombeando, intentando producir resultados como si funcionara con toda la cilindrada. Pero al final inevitablemente algo falla. Ya no puede más, en menos que se enfrente a la realidad de que el cilindro no puede producir los resultados de 20, por muy a fondo que se emplee y por mucho que lo intente. Hay que sacrificar algo, y ese algo es usted. ¿Le suena familiar? Bien, si ha estado en el mundo de los negocios durante algún tiempo, deberá sonarle, y si no hace tiempo que ha estado, tal vez le resultará familiar algún día. Eso es así porque la tragedia reside en que las condiciones propias de la etapa de infancia y de adolescencia dominan la totalidad de las pequeñas empresas norteamericanas. Son estas las consecuencias que hemos detectado en la mayoría de pequeños negocios que Herbert ha visitado en los últimos 17 años. Unas consecuencias caracterizadas por las crecientes confusiones y por la pérdida del espíritu inicial. Y no hay que llegar a esos extremos. Existen formas mejores de enfrentarse al problema. La fibra sensible de Sarah, que yo había pulsado con anterioridad, puso en marcha su imaginación y activó sus pensamientos como lo sabía. Me preguntó tranquilamente: ¿ha estado hablando de mí con alguien? Me dijo, deseando en parte que supiese más sobre su historia de lo que realmente conocía, y en parte teniendo en cuenta que no era diferente de los otros. Ella ya sabía la respuesta antes de que pudiese confirmarla. Me dijo: me he hecho pequeño de nuevo y sigo sin comprender lo que realmente ocurrió.
Miro alrededor de su pequeña tienda como intentando ver algo o alguien que yo no podía. Mi Harry era Elizabeth, murmuró. La contraté cuando hacía 6 meses que había inaugurado mi tienda. Ella lo hacía todo por mí. Era absolutamente increíble. No sé lo que hubiese hecho sin ella. Me llevaba los libros, me ayudaba a hornear, limpiaba antes de abrir por la mañana y cuando cerrábamos por la noche fue ella la que contrató a los 3 primeros empleados y les explicó cómo tenían que desarrollar los diferentes trabajos que le asignó. Estaba siempre cuando la necesitaba a medida que el negocio crecía durante los años siguientes. Elizabeth iba asumiendo la responsabilidad, trabajaba tan duro como lo podía hacer. Yo misma parecía estar muy contenta conmigo y yo le estaba con ella. Daba la impresión de que me adoraba, pero vaya si yo también lo adoraba. Y de pronto un buen día, era un miércoles 10 de junio, me parece recordar, hacia las 7 de la mañana. Me llamó por teléfono y me dijo que ya no vendría más. Había encontrado otro empleo y no podía seguir trabajando tanto por tan poco sueldo. Así de simple. No podía creer lo que estaba oyendo, no podía creer lo que me estaba diciendo. Pensé que era un chiste. Me puse a reír y le dije: venga ya, Elizabeth, o algo por el estilo, pero ella me contestó que lo sentía y entonces colgó sin más. Me quedé allí de pie llorando y de pronto sentí miedo, un miedo que no había sentido nunca, mucho frío. ¿Cómo podía ser eso?, me pregunté. ¿Cómo alguien que yo suponía conocer bastante bien podía convertirse así de repente en un extraño? ¿Qué significaba esto respecto a mi forma de actuar? ¿Cómo había demostrado tamaña falta de juicio? ¿Hasta qué punto influyeron las conversaciones que debía haber tenido con Elizabeth, pero que no tuve? Pero los pasteles tenían que seguir horneándose, los suelos limpiándose y la tienda abriéndose, con lo que, independientemente de la gran pena y vacío que me invadían, fui a trabajar y desde entonces no he parado ni un momento después de que las personas que ella había contratado me dejaron pronto. Para ser sincera, nunca había llegado a tener una gran sintonía con ellos. Era gente de Elizabeth. Cuando rememoró lo que ocurrió, me doy cuenta de lo fácil que había sido todo para mí, lo fácil que había resultado dejarse absorber por el trabajo en lugar de las personas. Pero me da la impresión de que lo sabía, porque después de irse Elizabeth, todos parecían mirarme sospechosamente como si lo hubiesen dejado ir sin oponer ningún tipo de resistencia. Si una mujer como ella se había ido, ¿qué podía argumentar para que ellos se lo fuesen? O no se fuesen. O por lo menos pensé que ellas creían eso. ¿Qué saben? Está demasiado afectada como no hacerme ese tipo de preguntas. Todo esto me recuerda a una escena de la obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, en la que Estragón, habiendo esperando durante 10 la llegada del mítico Godot para que le sacase de su miseria, se vuelve hacia su compañero Vladimir y le dice: no puedo seguir así. A lo que el Vladimir responde: ¿eso es lo que crees? Por lo tanto, si la disposición natural de todo negocio es bien sea a crecer o bien a contraerse, el hacerse de nuevo pequeño será la inclinación natural del técnico convertido en propietario de una pequeña empresa como consecuencia del miedo a lo desconocido o a no ser capaz de responder adecuadamente a la demanda generada o la expectativa creada. En resumen, los negocios que vuelven a hacerse pequeños terminan muriendo, literalmente terminan autoconsumiéndose. No es algo que ocurra de forma forzosa e inmediata. La muerte se produce a lo largo del tiempo, atrofia y muerte. No se puede hacer nada para evitarla. Y el resultado de todo esto y de todo eso es una enorme decepción, una pérdida de inversiones al tiempo que se introduce el sacrificio en las vidas y en las familias de los propietarios, también de los empleados, de los clientes, para los proveedores, eventuales socios, para todos aquellos cuyas vidas interactúan en un todo u otro, en cada uno de los participantes en la pequeña empresa.
y a partir de cierto momento con su muerte. La tragedia radica en que todo ello podía haber sido evitado si la empresa hubiese sido puesta en marcha de forma diferente y si el técnico, afectado por el impulso emprendedor, hubiese planteado el negocio de una forma más amplia y con un mayor carácter emprendedor. Desde luego no se hubiese podido prever todo en tu negocio, pero sí una buena parte, le dije a Sara. Podías haber previsto lo que te ocurrió con Elizabeth y con las personas que contrató, o que la gente le sugeriría encantado tus pasteles y que en consecuencia el negocio tenía que crecer. Podías haber previsto que este crecimiento habría implicado responsabilidades adicionales y requerido otro tipo de habilidades, por ejemplo, nuevos capitales que permitirían responder a la demanda adicional. En resumen, aunque no habrías sido capaz de saber todo lo que te esperaba, al menos hubieras sabido algo más de lo que sabías. Y este es tu trabajo, Sara, precisamente el que corresponde al propietario. Y si no lo haces, nadie lo hará. Para decirlo en 2 palabras, tu trabajo es prepararte y preparar tu negocio para poder sostener al crecimiento. Para conseguirlo, los cimientos de la empresa y su estructura serán los que tendrán que soportar el peso adicional. Y con responsabilidades fundamentales no tienes otra opción. Si tu negocio progresa, será de este modo. Depende de ti misma definir la modalidad de crecimiento de tu negocio en función de cómo comprenda las cuestiones claves que han de realizarse, los objetivos claves que han de conseguirse y la posición que deseas para tu empresa en el mercado. Y para ello te has de hacer las preguntas adecuadas, tales como: ¿dónde quiero estar? ¿Cuándo quiero estar allí? ¿Cuánto capital necesitaré? ¿Cuántas personas haciendo qué trabajo y cómo? ¿Cuál será la tecnología a utilizar? ¿Cuál es el espacio necesario? Te equivocarás en ocasiones, cometerás errores, cambiarás de opinión. Por descontado que te ocurrirá todo esto más a menudo de lo que te imaginas, pero haciéndole correctamente deberás también crear planes de contingencia para los momentos buenos y para los malos. Y en determinadas ocasiones, aunque no sepas cómo reaccionar, bastará que te dejes llevar por los acontecimientos y liberes el vuelo de tu intuición. Pero lo que aparece evidente es que la clave radica en el plan, en la previsión y en la articulación de lo que puedas ver en el futuro, tanto respecto a ti como para tus empleados. Porque si no se produce esta articulación, quiero decir, ponerla en escritorio con claridad, de forma que todo el mundo llegue a comprenderla, no llegará a nada. Y puede creer, durante todos estos años en los que he estado trabajando para pequeños empresarios, de los miles y miles que puedo haber conocido, tan solo unos pocos lo tenían realmente todo planificado. En general, no había nada escrito, nada comprometido sobre papel, nada en concreto. Acuérdate de Sara, cualquier plan es mejor que no tener ninguno, porque en el proceso de definir el futuro, el plan empieza conformándose de acuerdo con la realidad, tanto la que se encuentra en el entorno como la que se intenta generar en la propia empresa. Y como quiera que ambas realidades se unen, miércoles, crean conjuntamente una nueva realidad. Llámale tu realidad, llámale la única invención que resulta ser realmente tuya, la realidad de tu mente y de tu corazón, uniendo todos los elementos de tu negocio y de este con su entorno, conformando, diseñando, colaborando, conformando algo que nunca había existido anteriormente de forma similar. Y este es el elemento fundamental de una empresa madura. Un negocio de este tipo es el que se inicia de forma distinta al resto. Una empresa madura se crea desde una perspectiva amplia, emprendedora, más inteligente. Se trata de generar y construir un negocio que funcione gracias a ti y no sin ti. Y porque se pone en marcha de esta forma, es más probable que se siga por estos derroteros. Y aquí reside la verdadera diferencia entre una empresa adolescente en la que todo queda sujeto a la suerte de lo que le ocurre, y una empresa madura donde existe una determinada visión contra la que se va
contrastando el presente. Pero me estoy adelantando. Lo importante es que tu experiencia podría haber sido completamente diferente, que existe una manera de poner en marcha un negocio totalmente distinta a la asumida por la mayoría de los técnicos convertidos en propietarios de una pequeña empresa, y que además cualquiera lo puede hacer. Me quedé mirando a Sara y pude captar el brillo de sus ojos. Este tipo de ideas me inspiran, dijo dulcemente. De pronto todo lo que has visto absolutamente oscuro durante mucho tiempo empieza a tener luz de nuevo. Pero poco después de empezar a pensar en la idea de construir un negocio que pudiese funcionar correctamente, otro tipo de pensamiento oscuro en este caso cruzó por su mente. ¿Pero qué hago respecto a lo de Elizabeth?, me dijo. ¿Qué hago respecto a lo de Elizabeth? Este es el tipo de pregunta que todo técnico convertido en propietario aspira a responder por su dimensión básica. La respuesta permitiría contestar a cualquier otra pregunta, como si la respuesta a todo tipo de frustraciones de la mayoría de propietarios de pequeñas empresas estuviesen ligadas a personas concretas. Como si la complejidad de las relaciones de Sara con Elizabeth dentro del resto de relaciones de todo tipo con el personal determinase alguna clave que, una vez detectada, permitiese devolver cada cosa a su lugar. Aunque no soy genio, sé positivamente que no existe este tipo de clave. Tan solo estamos tú y yo buscando a tientas de una forma a menudo inadecuada, sorprendiéndonos constantemente por nuestro comportamiento y por los de los demás, cuestionándolos lo mal que hemos hecho, detectando la frecuente salida del tono y de las diferentes comprensiones en las que hemos podido caer. Miré a Sara a los ojos, aparentaba estar muy tranquila, y le dije: la pregunta más importante no es qué hacer con el tema de Elizabeth, sino cómo comportarse con todas las Elizabeth del futuro. Lo hiciste lo mejor que pudiste, y también lo hice, Elizabeth. Es el momento de decidir con tu vida, de levantarse un negocio acorde con tu forma de ser. ¿Estás preparada? Estoy preparada, si tú lo estás, me dijo. Hablemos entonces sobre la madurez. Durante unos minutos le dije, porque allí es donde se halla tu futuro. Increíble. Ha sido extensa la lectura, siendo ya las 7:16 de la mañana. El audio acaba de terminar. Nos vemos en los siguientes capítulos. Capítulo 6: Madurez y perspectiva empresarial.